Pues nada, voy presentando a Dolores, que yo la conocía online, de intercambiar correos de la revista, porque era la editora de la revista de arte en León. Bueno, María Dolores Tejera Pablos es titular de universidad, desarrolla toda... ¿Qué? Titular no catedrática, con lo que cuesta ser catedrática de universidad, desarrolla su labor docente e investigadora en León, es miembro del Grupo de Investigación Patrimonio Artístico Medieval y ha publicado muchísimos artículos, pero su investigación se ha centrado en el arte tardogótico castellano y especialmente en las sillerías de coro y su relevancia litúrgica y estructural y iconográfica. Y también se ha centrado mucho, alguna parte de su investigación, por lo que veo, en el patronazgo artístico episcopal y su relación con las catedrales castellanas tardomedievales. Bueno, ¿y sigue siendo la directora de la revista de arte? O... Pues en realidad, ayer dejé de ser ayer, pues mira, directora de la revista de arte. Así que yo casi que me voy ahí abajo y te dejo aquí, ¿vale? Y tienes media hora, ya... Muchas gracias. Pues... Eso, yo apago esto. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este congreso por haberme invitado a participar en él y muchas gracias también al doctor Vigara por la amable presentación. Bien, yo voy a hablar de un personaje, Juan Rodríguez de Fonseca, que me ha acompañado durante ya unos cuantos años de tarea investigadora, un personaje que considero un personaje muy interesante, vive en este momento tan dinámico y tan cambiante de fines del siglo XV, principios del siglo XVI, momento y historia de España en ese momento en la que él va a participar de manera bastante directa en muchas ocasiones. Al final de su vida, en 1523, a un año de su muerte, estando en su obispado de Burgos, que fue el último que rigió, le preguntó a Antonio de Guevara, que entonces era predicador de la Capilla Imperial, qué se decía de él en la corte. Él había estado mucho en la corte desde su juventud, pero llevaba ya algún tiempo alejado de ella y no por propia voluntad. Le alejaron obligatoriamente. Y por lo tanto tenía curiosidad, ¿no?, por saber qué se pensaba todavía de él. Y Guevara le contestó en una carta bastante conocida lo siguiente: «Escribísme, señor, que os escriba qué es lo que dicen por acá de vuestra señoría, y para hablar con libertad y deciros la verdad, todos dicen en esta corte que sois un muy macizo cristiano y aún muy desabrido obispo. También dicen que sois largo, prolijo, descuidado e indeterminado en los negocios que tenéis entre manos y con los pleiteantes que andan tras vos, y lo que es peor de todo, que muchos de ellos se vuelven a sus casas gastados y no despachados. También dicen que vuestra señoría es bravo, orgulloso, impaciente y brioso, y que muchos dejan indeterminados sus negocios por verse de vuestra señoría asombrados. Otros dicen que sois hombre que tratáis verdad, decís verdad y sois amigo de verdad, y que a hombre mentiroso nunca le vieron ser vuestro amigo. También dicen que sois recto en lo que mandáis, justo en lo que sentenciáis y moderado en lo que ejecutáis, y lo que es más, que en cosa de justicia no tenéis pasión ni afección en determinarla. También dicen que sois compasivo, piadoso y limosnero, y lo que sin gran alabanza se puede decir, que a muchos pobres y necesitados que quitáis la hacienda por justicia, se la dais por otra parte de vuestra cámara. No dejaré de rogaros como a Padre y suplicaros como a Señor, seáis manso en la conversación y medido en las palabras, porque de los jueces y señores como vos, a las veces se siente más una palabra que de otro una lanzada. Pues en todo el reino es notorio ser vuestra señoría honesto en su vivir y justo en su tribunal. No querría yo oír que los que alaban lo que hacéis se quejasen de lo que decís». Es probablemente un retrato fiel del carácter del personaje y un retrato que también confirman otras fuentes que nos lo muestran como un gestor eficaz, un negociador correoso, impulsivo, incluso airado, de habla poco moderada, pero justo, generoso, inteligente, activo, insobornable y absolutamente fiel a sus principios, unos rasgos que le supusieron muchas enemistades a lo largo de su vida y, como comenté antes, el alejamiento de la corte, a la que él había prestado muchísimos servicios en dos ocasiones, durante el reinado de Felipe el Hermoso y a partir de 1522 de la corte imperial. Y es un retrato que coincide también con lo que sabemos de los hechos históricos en los que él participó, porque tuvo una vida muy activa
en el plano político, muy coherente con sus ideales y con sus valores, que son fundamentalmente tres son los pilares sobre los que él asienta su vida y que van a tener una importancia grande en la configuración de su retrato. En primer lugar, el servicio a la corona. Él entra en la corte en su juventud al servicio de Isabel y de la mano de su tío, el arzobispo Alonso de Fonseca. A su linaje, al propio Alonso de Fonseca con el que se formó y a su hermano Antonio, y también a las mitras que rigió y que fueron varias, como se puede ver en la imagen, Badajoz, Córdoba, Palencia, Burgos y el arzobispado de Rosano, que consiguió en sus últimos años. En todos estos cargos, tanto en la corte como en la Iglesia, siempre se actuó como se esperaba de él y él usa mucho esta expresión en los documentos que emite y en las cartas que escribe, según lo que debía a su estado. Es decir, el oficio va a ser una parte importante del revestimiento de la persona y va a tener también una relevancia importantísima en la creación de una imagen propia. La imagen de un prelado de larga y amplia carrera eclesiástica. Pongo esta imagen de la que hablaré más adelante, porque vemos precisamente todas estas cuestiones que para él son fundamentales, las mitras y la carrera eclesiástica que desarrolló, el servicio al linaje y el servicio a la corona. Incluso en el lema que escogió como propio y que vemos aquí en uno de los tapices de los que también hablaré más adelante y que él mismo costeó, Si Dominus reget mi, nil mi deerit, un texto tomado del Salmo 22, y Dios está conmigo, nada me faltará, muestra también esa firmeza y seguridad de carácter que las fuentes nos indican. Junto a este retrato de carácter o psicológico, los rasgos físicos, el retrato fisionómico, también fue importante para él dejarlo claro en las obras que encargó, en las que conservamos, muestra unos rasgos físicos muy característicos que entiendo que podemos entender como propios del prelado. Debemos ver, creo, a Fonseca como un hombre de complexión recia, quizá no muy alto, pero sí robusto, moreno, de barba cerrada, nariz grande, marcada barbilla y prominente papada. Un físico no muy atractivo, en realidad, pero con una personalidad muy marcada que mostraba también este carácter, ¿no? Fuerte, decidido, sereno, firme, el mismo que las fuentes nos dicen, que realmente formaba parte de sus características. Bien, pues ambos retratos, el físico y el psicológico, podemos verlo en estas obras por él encargadas. Sabemos que se retrató al menos en 7 ocasiones. Conservamos 4 obras, las que aparecen ahí, de las que ahora voy a hablar con un poquito más de detalle, y tenemos documentadas otras 3 que también comentaré más adelante. La más antigua sería la que vemos a la izquierda, que es una copia de la Virgen de la Antigua, de la Virgen que se conserva en la Catedral de Sevilla y que hoy se conserva en la capilla del mismo nombre, de la Antigua, de la Catedral de Badajoz. Es una manifestación de una devoción que sabemos que era una de sus principales devociones. Él era muy devoto de la Virgen y, entre todas las vírgenes, pues de esta de la Antigua, con la que él había entrado en contacto infinidad de veces, evidentemente, mientras estuvo en Sevilla. Él vivió mucho tiempo en Sevilla con su tío el arzobispo y tuvo cargos importantes en el cabildo de la catedral, fue arcediano y fue también deán. Y era además una devoción que compartía con la reina, o sea, era un lazo más todavía con la corona. Bueno, pues esta obra, que hoy, como digo, está incluida en un retablo en esta capilla de la Antigua, en realidad estuvo destinada al trascoro de la Catedral de Badajoz y, como vemos, sigue en todo, en principio, la obra sevillana, aunque lo que estamos viendo es ya una obra muy modificada, probablemente muy rehecha en el siglo XVII. No sabemos muy bien qué queda aquí de la obra original, más que quizá una copia directa, pero que, como vemos, pues se parece mucho o sigue muy de cerca al modelo de la Virgen sevillana, con la única excepción de la figura del donante, en la que podemos ver al propio Juan Rodríguez de Fonseca, porque una inscripción que hoy se ha perdido nos lo identificaba de esta manera. Y lo vemos
no como obispo, y como vemos no hay ninguna insignia episcopal que así lo identifique, puesto que esta obra, aunque él la entrega a la Catedral de Badajoz cuando ya es obispo, seguramente él la tenía encargada de antes, de su etapa sevillana, y nos lo muestra como arcediano o como deán, como un miembro del cabildo, y bueno, sobre la manera en la que está representado volveré más adelante. La segunda imagen está mucho más conocida, mejor conservada in situ, muy bien documentada. Es una obra que nos va a dar mucho juego, hablaré de ella también con bastante detalle. Y es este tríptico que se encuentra en el trascoro de la Catedral de Palencia, para donde él lo encargó, una obra que encarga en Flandes en uno de sus muchos viajes. Se ha atribuido a Jean-Joes de Calcar, pero es una atribución muy discutida y que ahora mismo pues ya no se admite, ¿no? En uno de estos viajes, y cuando encarga este retablo también, entra en contacto con la cofradía de los Siete Dolores de la Virgen, una cofradía que tenía en Bruselas muchísima importancia, que era una cofradía que estaba muy ligada a la corte imperial. Maximiliano era miembro de la cofradía y también era toda la familia, Felipe el Hermoso, Juana, etcétera. Y Fonseca entra también en estos años en la cofradía y amplía esa devoción que él tenía a la Virgen con esta nueva faceta, ¿no? este nuevo tema. Y, de hecho, él entra por primera vez en la Catedral de Palencia como obispo el 4 de abril de 1506, que es el día que se celebra la fiesta de los Siete Dolores de la Virgen. Es decir, que asume como propia esta devoción que toma fundamentalmente de la monarquía, ¿no? De la corona. Aquí aparece de nuevo arrodillado junto a la Virgen. Ha superado el convencionalismo de la estatura jerárquica, como vemos, tiene un tamaño ya más natural. Aparece en hábito coral, como aparecía antes, pero de nuevo comentaré más adelante el tema de la vestidura. Y aquí ya aparece como obispo con la mitra y el báculo. Y también en las alas se identificaba al personaje, además de la identificación que ya suponía el escudo de armas que aparece justo encima, debajo del escudo de los Reyes Católicos. Tenemos ahí a todos los pilares de su vida y de su imagen. La tercera, o el tercer retrato, es el que podemos ver en la Puerta de la Pellejería de la Catedral de Burgos, que fue su última sede. Y, de nuevo, aparece arrodillado ante la Virgen. La Virgen está aquí, como vemos, con el niño y unos ángeles músicos. Y, en este caso, Fonseca aparece de pontifical y de capa pluvial. Y, de nuevo, voy a retrasar para más tarde hablar de la vestidura, que es un elemento importante del retrato, y acompañado de San Pedro y San Pablo, a los que vemos a los lados, y, de nuevo, identificado con su escudo que remata la portada. Y el último es su yacente, el yacente de su sepulcro, un sepulcro que se encuentra en Santa María de Coca, una iglesia que él mismo y su hermano Antonio van a construir para albergar precisamente el panteón familiar, que debía custodiar sus cuerpos junto con los de su hermano, sus padres, el arzobispo Alonso de Fonseca, su tío. Es decir, un panteón de la familia más cercana de los Fonseca, y que nos lo muestra, pues bueno, como habitualmente se muestra una yacente, ¿no? de un obispo de pontifical, y en este caso con palio, puesto que ya había sido preconizado arzobispo de Rosano y por lo tanto aparece como tal, con San Mitra, el báculo, lo habitual. En esta obra también estaba presente la Virgen, siempre va a estar de alguna manera junto a sus retratos. Esta Virgen, que hoy está en la Catedral de Zamora, y que estaba hecha para este monumento funerario, un monumento funerario que no llegó a completarse, era muchísimo más ambicioso, pero Bartolomé Ordóñez, que es a quien se encargó esta obra, muere antes de poder completarlo y queda sin terminar, y únicamente estas dos partes y algún otro pequeño fragmento son los que acaba de este sepulcro. Y, de nuevo, como vemos, pues también la heráldica forma parte de la identificación del prelado. Bien, pues aparte de estos cuatro que se conservan, como decía antes, sabemos que hubo al menos otros tres que tenemos además descritos a través de la documentación. En primer lugar, un díptico de Vanitas,
con 3 calaveras en un lado y en el otro, en la otra ala, su señoría cuando era arcediano, así lo describe el inventario. Es decir, una imagen probablemente muy parecida a la de la Virgen de la Antigua que vimos antes y que debía ser una obra de Flandes, una obra conseguida en Flandes. En segundo lugar, un tríptico con un calvario completo en la parte central y su señoría al propio a los pies vestido de una capa de brocado acompañado por San Juan Bautista en una de las alas y en la otra un Cristo atado en la columna. Y como en otras obras que ya hemos visto, un escudico de armas iba a los pies de la obra identificando al titular. De nuevo, un tema pasional que a él le debían gustar mucho. Tenemos muchas obras de este tipo en los inventarios, no conservadas, por desgracia, y con la intermediación de San Juan Bautista, que debía ser su santo más querido, más cercano, también el santo de su nombre, y que es otro personaje que habitualmente aparece también entre sus obras. Y un tercer retrato sería otra tabla en que está su señoría, que es en gloria, que se ha interpretado como el único retrato que conozcamos que no era un retrato puramente religioso, sino que tenía un carácter más laico, aunque yo creo que la acotación que es en gloria indica de nuevo pues una representación muy similar a las que hemos visto, es decir, él cerca de María o de Cristo, una figura sagrada como materialización precisamente de su deseo de encontrarse cerca de ellos, por lo tanto de haber salvado su alma. Pudo haber más. Los inventarios arrojan hasta 54 imágenes o retablos y unas 25 pinturas en su haber, que debieron llevar también algunas, desde luego, su retrato, y que debió encargar las pinturas en Flandes. Las esculturas parecen más obra puramente castellana. Además de estas imágenes, en pintura o en escultura, también tenemos inventariadas 3 medallas con su rostro, 2 de plomo y una de hierro, que nos muestran también pues, el interés por este medio de difusión que en este momento estaba empezando a tener tanta importancia, aunque es un poco sorprendente la pobreza del material, ¿no? En alguien que gustó muchísimo del lujo y que tuvo piezas realmente muy importantes desde el punto de vista material. Bueno, pues como decía, se trata siempre de retratos de carácter religioso, que reproducen un modelo que nos es muy familiar, ¿no? El titular en la cercanía de la Virgen o de Cristo, mostrando pues eso, su interés por la salvación del alma, quizá compensando o intentando compensar aquello que él no había vivido, ¿no? No había tenido una vida muy ejemplar, tampoco no tuvo tampoco una vida no ejemplar, pero tampoco fue una persona muy religiosa, a pesar de tener a lo largo de toda su vida un montón de beneficios eclesiásticos. Parece que siempre tuvo un interés muy escaso en la vida espiritual, y de hecho cuando entra en la corte al servicio de la reina le manda a Granada con Fray Hernando de Talavera para que aprendiera a ser santo, literalmente. O sea que evidentemente interés no tenía. Y esto pasa a principios de los años 80 y él no se llega a ordenar realmente hasta ya el año 93, o sea, con 40 y muchos años es cuando yo creo que ya pensando, bueno, no voy a salir de mis beneficios de cabildos diferentes si no me ordeno, y ahí evidentemente es cuando arranca un poco su carrera episcopal. Es decir, que no es un hombre con un gran sentimiento religioso, que quizá quiso precisamente reforzar esa falta de sentimiento religioso con una imagen en la que sí se mostrara, ¿no? el objetivo principal de salvación del alma al que le hubiera llevado pues, bueno, pues tener una vida más austera, más espiritual o un peso mayor de lo religioso en su vida. Quizá esta falta le pesó siempre, porque también sabemos que en 1524, que es el año en el que él va a morir, pero antes o sea, tiene un primer episodio muy cercano a la muerte y después sale de ese momento y morirá unos cuantos meses más tarde. Y en ese primer acercamiento a la muerte, nos dice una carta, culpándose de su mal vivir y haber llevado a las iglesias que a su cargo había tenido a cosas fuera de razón, al tiempo de administrar el sacramento, dicen se ató una soga al pescuezo y, como malo, recibió el sacramento con mucho arrepentimiento de sus culpas.
Es decir, que evidentemente él llevaba, ¿no?, ese peso de no haber tenido una vida muy acorde, ¿no?, con su carrera eclesiástica y también con su condición de cristiano. Sabemos también que en su muy bien surtida biblioteca tenía muchas obras relacionadas con autores del ámbito de la devotio moderna, con la que él había entrado en contacto durante sus viajes a Flandes. Y sabemos también que tenía varios tratados de penitencia y contrición. Y la única obra que tenemos documentada, porque no se conserva, que él escribió, lo único que sabemos que escribió de su mano es un tratado de la penitencia, es decir, que es un tema que evidentemente le interesaba, con lo cual pues este tipo de retratos orantes ante la Virgen pues, casan muy bien, ¿no?, con esa necesidad que él tuvo de compensar una vida poco religiosa, como quizá también pues, el díptico de Vanitas y el interés también por estos temas y por los temas pasionales. Como decía antes, en sus inventarios sabemos que tenía muchísimas joyas y objetos litúrgicos que tenían temas de la pasión. Bien, este interés religioso además no lo centró solamente en su figura, sino que sabemos también que para la iglesia de Santa María de Coca deja en su testamento un retrato de la reina Isabel, y dice el testamento, de la cual nos dexamos su figura sacada al natural, la cual mandamos poner en la tumba que se hiciere el día de su aniversario y del rey su marido, para que todos lo vean y tengan más memoria de rogar a Dios por ella, ya que él deja también fundado un aniversario por la reina y por el rey Fernando en la iglesia de Santa María de Coca. Es decir, la imagen, el retrato, sacado del natural o del propio, como él dice en muchos textos, garantizaba la identificación del difunto y no solo de cara a esas ceremonias que se hacían para que fueran identificados por quienes acudían ahí y pudieran rezar por su alma, sino también en la hora del juicio. Bien, junto con sus retratos, como hemos visto, aparecen siempre sus devociones principales, la Virgen, los santos Juanes. Se repite, como he comentado, la postura, orante, arrodillado ante la Virgen, pero decía antes que tenía su cierta relevancia el hecho de que apareciera vestido de maneras diferentes. En las dos pinturas conservadas, en la pintura de la Antigua y en la pintura del tríptico de Palencia, aparece, como he dicho antes, vestido de hábito coral. En el caso de la Antigua, como se puede ver en la imagen, aunque lamento que la imagen sea tan pobre, no he encontrado una imagen mejor, lo vemos con la capa magna, que con su enorme cola da la vuelta y se recoge sobre el hombro y con los guantes en la mano, es decir, la vestidura oficial de un miembro del Cabildo y probablemente él se retrate en su época de arcediano o de deán de la Catedral de Sevilla. Como un miembro de Cabildo iría a coro, ¿no? Iría sobre todo a las ceremonias importantes y de la misma manera probablemente en el díptico de Vanitas que he comentado antes iría igualmente vestido. Pero también el hábito coral aparece en el tríptico de la Catedral Palentina, donde ya no está la capa magna, como vemos, sino que aparece de sobrepelliz, el sobrepelliz sobre el hábito talar y sobre unas pieles, quizá pues, reproduciendo también esa necesidad que los canónigos palentinos expresaban muchas veces en los documentos de que hacía mucho frío en el coro de la Catedral de Palencia y tenían que ir muy abrigados porque además envejecían prematuramente, se les caía el pelo, lo pasaban fatal, ¿no? Entonces el hecho de que vaya con pieles puede tener realmente puede reflejar, ¿no?, una situación real. Es decir, que de nuevo aparece como se representaría a alguien que va a coro, aunque en este caso con la mitra y el báculo, ya era obispo de Palencia y así aparece representado, pero teniendo en cuenta que la mitra y el báculo para un obispo tampoco tenía mucha trascendencia o mucho uso en el coro, la mitra, como vemos, aparece a los pies. Es decir, las pinturas nos lo muestran como un prelado preocupado por el espacio y por la actividad coral. Algo que no es muy propio del mitrado, sí del cabildo, y él lo tenía que conocer porque fue miembro, como digo, de diversos cabildos, tuvo beneficios en varios. Pero es que además, en al menos 3 de las catedrales que rigió, emprendió importantes iniciativas sobre el espacio coral.
Promovió el traslado del coro tanto en Palencia como en Burgos, aunque solo tuvo éxito en el caso palentino. En ambos casos, además, de una manera muy similar, los coros de las catedrales de Palencia y de Burgos estaban en la cabecera y él pretende trasladarlos a los primeros tramos de la nave, aunque, como digo, pues solo lo consigue en Valencia. Y en este espacio, en el nuevo espacio del coro palentino, va a impulsar un montón de obras, entre ellas la construcción del propio espacio, no estaba construido antes de su episcopado, y todas estas obras van a ir identificadas con su heráldica. Y vemos aquí las bóvedas que se voltean durante su episcopado y cómo las claves de bóveda llevan su escudo. Vemos en la más alejada del todo, que es la que está sobre la zona del crucero, el escudo de Fonseca, se repite en la siguiente, y en la que tenemos aquí más cerca su escudo personal, puesto que él combinaba habitualmente los dos, el familiar, el del linaje, y el propio, donde aparecían las armas de sus 4 costados. Además, lo dice así expresamente en muchos documentos. Fonseca, Ulloa, Ayala, Cervantes, que eran todos pues, linajes evidentemente prestigiosos. Lo mismo va a hacer en los cerramientos laterales del nuevo espacio coral, donde también juega, ¿no?, con las dos maneras de utilizar la heráldica, tanto la de la familia como la personal. Es decir, que va a ir adaptando los timbres, los tipos de escudo, las armas que utilizaba a cada situación. Y esta obra va a ser enormemente importante para él, no es una obra más, aparte de que es la que más juego nos da porque la tenemos documentada, porque tenemos todo lo que él encargó y la conocemos muy bien, pero desde luego para él, y él la cuidó muchísimo, o sea que tuvo que ser una obra enormemente importante. En este espacio él quiso capitalizar este espacio coral, que como veremos es como un doble coro, ¿no? Es como doblar el espacio del coro hacia afuera, porque va a identificar todas las obras que él impulsa en este espacio coral. ¿Sí? Sí, ¿Se oye? Para que no se vea la última. Vale. Timbrándolas con sus armas, tanto las de linaje como las propias, como las personales, y, como decía, tanto en las bóvedas como en los cerramientos del coro, y bueno, aquí uno de ellos donde vemos en la parte de arriba de nuevo esos escudos. Es decir que, como decía, fue una obra fundamental para él y va a tomar para sí este espacio tras el coro, no solamente con el trascoro para el que encarga el tríptico que hemos visto antes, y para el que además también encarga el propio trascoro y la monumentalización de la escalera que baja a la cripta de San Antolín y que vemos en primer término. Esta escalera va a ser monumentalizada también por encargo de Fonseca y durante su episcopado, y de nuevo, como vemos, bajamos viendo otra vez el escudo de Fonseca en diversos tramos de la propia escalera. Recordemos que San Antolín es el mártir que garantiza la antigüedad y la dignidad de la catedral palentina y con cuyo nombre enlaza el propio Fonseca. Bien, en esta obra él va a querer no pasar desapercibido, bueno, nunca, pero en esta obra quizá menos que en ninguna, dejar muy clara su identidad en una obra y en una actividad, porque él va a fundar una memoria en su nombre en este espacio, una memoria que se ha celebrado hasta finales del siglo XX, o sea, que ha permanecido durante muchísimo tiempo, y para la que él dejó unas instrucciones enormemente precisas.
Y dice en esas instrucciones que en ese espacio, y lo que aparece ahí resaltado es el espacio del coro, pero ahora me voy a referir al espacio que está justo delante del coro, él dice: en ese espacio tengo yo de poner un retablo, es el que hemos visto, a mi costa, de la historia de Nuestra Señora de la Compasión, delante del cual han de decir los reverendos de Anicabildo, nuestros hermanos, una salve cantada, y los beneficiados han de estar vestidos con sus sobrepellices, hechos 2 coros de rodillas delante de Nuestra Señora, y han de tener en medio la escalera que desciende a la cueva. El espacio, además, quedaría probablemente cerrado, de esta manera que vemos aquí, con estos tapices a los que pertenece el escudo con el lema que hemos visto al principio, que costeó el propio obispo y en los que encontramos de nuevo su heráldica, con representaciones y textos de la Salve Regina, que era lo que tenían que rezar los beneficiados, que se tenían que arrodillar justo delante de ellos y que quedaban más o menos a la altura o un poquito por debajo de los personajes que aparecen en los tapices en primer término. De esta manera, Fonseca presidía a través de su retrato y de manera permanente este segundo coro que duplicaba realmente el espacio del Real y en el que se materializaba pues, ese deseo del obispo de encontrarse en la cercanía de la Virgen, o sea, de nuevo la salvación del alma. Y por ello, su identidad, sin dejar de ser la de un obispo y tener ahí la mitra y el báculo, se mimetizaba de alguna manera con los de los reverendos de Anicabildo, nuestros hermanos, vistiéndose como ellos, de sobrepelliz, y participando con ellos en la celebración de la salve, donde también estaba presente pues, la memoria de San Antolín. Es decir, que en este caso el retrato es un elemento identificador más, junto con la heráldica, junto con la inscripción del retablo, para señalar a Fonseca como el miembro y cabeza de una comunidad que trabajaba por la redención. Por otra parte, en Burgos, donde no consiguió el traslado del coro, sí consiguió otras modificaciones que van a tener su incidencia en la actividad coral. En Burgos, el coro, que estaba inicialmente en la cabecera, se trasladaría, pero ya años después de muerto Fonseca, aunque esta era en principio una propuesta suya y algo que él intentó solucionar. Se debía trasladar y se trasladará, como digo, a estos primeros tramos, pero además él va a incidir y va a impulsar otra obra que conocemos todos, la Escalera Dorada, que ejecutaría Diego de Siloé, para facilitar el acceso que desde la Puerta de la Coronería conectaba la parte alta de la ciudad de Burgos con la parte baja. La gente de Burgos utilizaba la catedral como medio de paso, pasaba desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de la ciudad, bajando por la escalera anterior, y una escalera que debía estar en muy mal estado y que debía ser muy alta, muy empinada, y bajaban con todos, o sea, se dice que bajaban con los animales y con las cabras y perros y de todo, y debía ser pues, un espectáculo pues, bastante llamativo, pero también bastante molesto, porque tenían que pasar por delante del coro para poder salir por la Puerta del Sarmental y llegar a la parte baja de la ciudad. Para evitar esto, él manda hacer esta escalera que va a dignificar este espacio y que ya no va a estar abierta de manera continua, y va a abrir la puerta de la pellejería, justo debajo, donde el tráfico de gente va a ser desviado a través de esta puerta y van a tener que pasar debajo de su imagen, ¿no? Debajo de la imagen del propio Fonseca, que, como vimos, estaba vestido de pontifical y con capa pluvial, es decir, es la imagen, en este caso, de un obispo que muestra todo el poder y toda la magnificencia de la mitra, que se muestra de nuevo en la gloria, acompañado por San Pedro y San Pablo, los dos pilares básicos de la Iglesia. Es decir, es una imagen mucho más institucional y más propia de un espacio público, ¿no? De un espacio que pretende proyectar hacia la ciudad la imagen de la mitra burgalesa, ¿no? Del poder de la propia Iglesia y de la relación privilegiada de esa Iglesia con la Virgen. Bien, en conclusión, como otros personajes de su tiempo, Juan Rodríguez de Fonseca quiso construir una imagen propia que se manifestase en las obras que encargó, una imagen que sirviese en primer lugar al objetivo básico de salvación del alma, a la que él no había ayudado seguramente mucho con sus obras, pero también al mantenimiento de su memoria y de los valores sobre los que construyó su vida, es decir, el servicio a la corona, a la familia y a la mitra.
Y para ello se valió de algunos de los recursos propios de su momento, del retrato fisionómico y psicológico que había conocido en el entorno flamenco, de las múltiples posibilidades que otorgaba la heráldica o de la especificidad de las inscripciones para manifestar sus intenciones en entornos que precisaban de modificaciones, terminaciones o mejoras en su funcionalidad. Y como él fue siempre muy hábil para detectar necesidades y para gestionar eficazmente las soluciones que venían a cubrirlas, creó una imagen, o la creación de la imagen y el uso de la imagen propia fue una de estas necesidades que puso precisamente también al servicio de estas obligaciones. Una imagen que, como hemos visto, parte de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados a ver en otros casos, pero que supo matizar en cada ocasión para transmitir un mensaje diferente. Muchas gracias.